siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela y mi solidaridad absoluta, pero sobre todo mi indignación por lo que está ocurriendo con el portal La Patilla y con el Nacional Web. Nosotros desde acá, desde Buen Provecho, reprochamos y no convalidamos bajo ningún concepto que se neutralice, que se calle, que se censure la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un obsequio de gobiernos. Eso solamente lo tienen en la cabeza aquellos regímenes que han llegado casualmente después de golpes de Estado, casualmente también liderados por militares venidos a menos, esos tenientes coroneles que no han servido para nada en sus fuerzas, y bueno, cuando llegan al poder, pues entonces esos militares, que no son militares, son políticos armados, pues aplastan con sus botas la libertad de expresión, de modo que nuestra solidaridad y el rechazo contundente, lo que está pasando con La Patilla y el portal El Nacional Web. Hoy tenemos un menú de Buen Provecho de lujo. ¿De lujo por qué? Porque vamos a combinar Venezuela y el mundo, el espacio de la profesora María Teresa Velandria y Semana del Cierre, que lo hacemos cada viernes como el día de hoy. Y aquí está con nosotros Neomar Hernández. Hola, Neomar. Hola, Thaís. Un gusto nuevamente estar otro viernes contigo acá. Neomar, ¿cómo cierra la semana? La semana cierra con, bueno, por supuesto, hay como una función continuada con el tema de las excarcelaciones de presos políticos. Ayer esto toma como que un nuevo color cuando Vilca Fernández es sacado del país prácticamente para poder de alguna manera estar, no en libertad, pero por lo menos estar fuera de las cárceles del régimen. Es enviado a Perú y hay una movida, un reacomodo, que nunca es reacomodo, porque los reacomodos de alguna manera llevan a redistribución del poder y podría ser que este sea el caso, pero bueno, las cosas siguen siendo más o menos las mismas, porque Maduro sigue siendo el que manda en los ministerios, ¿no? Y sobre todo en la vicepresidencia de la República. Sobre esto yo hacía un comentario el día de ayer, Thaís. Yo decía que hay varias perspectivas para entender lo que ocurre el día de ayer con los ministerios, ¿no? En primer lugar, quitarse uno un poco de la cabeza esa tara de la que hemos padecido tantos, y me incluyo en el pote de los que hemos padecido, de creer que cada vez que aquí se cambia un vicepresidente, uno, las cosas van a cambiar, dos, se está señalando a un eventual sucesor, y eso es un disparate, y tres, bueno, que esto de alguna manera vaya, como yo decía, a cambiar sustantivamente lo que es la gestión de gobierno. Lo que está ocurriendo y lo que ocurre el día de ayer es, si lo vemos de primera mano, que Nicolás Maduro ha logrado colocar en la vicepresidencia de la República, si es verdad, a una de las personas más cercanas a él, que yo lo decía ayer también, es una persona que salió de la nada. Entiendo yo, por cosas que me han hecho llegar por las redes sociales, que incluso Delcy Rodríguez no es que salió de la nada, es que durante el gobierno de Chávez estuvo marginada, fue incluso despedida. Yo no recuerdo qué cargo tenía ella antes de llegar Maduro al poder, pero el hecho es que con Maduro Delcy Rodríguez lo ha sido todo, y el día de ayer prácticamente en ese lo ha sido todo
corona una nueva posición de importancia, quizá la más importante luego de la presidencia de la República, hay que decirlo también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, luego hay unos nombres que también se añaden a los cambios de ayer, como que muevan a la esposa de Diosdado Cabello del Ministerio de Información de Información y Turismo al Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que está supuesto a manejar muchísimos recursos porque se supone que maneja todos los contratos de la construcción en Venezuela. Tienes también a Tarek El Aizami saliendo de la vicepresidencia para colocarlo, imagínate tú, en la vicepresidencia económica y aguas abajo, además ser ministro de comercio, creo, y de industrias básicas. Entonces, lo que sucede, Thaís, y para entender este tipo de cosas, un poco para no aburrir a la audiencia, es que, número uno, los cambios que se hacen no tienen nada que ver, y yo quiero asentar mucho esta idea, no tienen nada que ver con perseguir un mejoramiento de la gestión pública. Un nuevo rumbo, ¿no? Sí, no, y eso porque ese discurso siempre va a estar, usted siempre lo va a encontrar en casi cualquier gobierno que cambie de ministro o que cambie de gabinete, usted siempre va a encontrar un discurso que supuestamente persigue unos indicadores, persigue mejorar la eficiencia de la gestión pública. Eso no es en modo alguno lo que se está persiguiendo acá. Eso en primer término. Y en segundo lugar, que esos cambios están mayormente regidos por un principio que es un principio de distribución del poder dentro de lo que son los distintos clanes del chavismo. Y es distribución del poder básicamente esto para coadyuvar a la meta final del chavismo, que es sobrevivir en el poder. Yo decía ayer en Twitter, y a mucha gente le impactó, que el problema acá es que hay gente todavía y por eso es que tú ves a tantos especialistas, tantos economistas, incluso a tantos dirigentes de oposición, y desde temprano les empiezo a tirar el balde de agua hoy, diciendo que el gobierno rectifique y todo lo demás. No, el chavismo no tiene ninguna intención, no de rectificar, que el problema es que el chavismo, dentro de su esquema de objetivos, el objetivo de hacer un gobierno bueno, de hacer un gobierno que cumpla con indicadores de eficiencia y tal y cual, eso no es ni siquiera un objetivo, no es que sea secundario, es que eso no es un objetivo. El objetivo fundamental del chavismo es permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder, bueno, ellos sí son excelentes. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen todo lo que tienen que, de alguna manera, adelantar. Y entre esas cosas está generalmente un balanceo de los grupos internos. Entonces, eso es lo que se ha producido el día de ayer. Y número 3, y con esto cierro, eso que se hace el día de ayer está obviamente subordinado a el know-how que le trajo Cuba a Nicolás Maduro. Y yo no sé si Díaz-Canel, cuando vino en la última visita, esa fue una de las encomiendas que traía bajo el brazo, ¿no? Pero es evidente que todos estos enroques, todas estas cosas que se dan, tienen que ver con la asesoría cubana en Venezuela. Fidel Castro en su momento, Raúl Castro después, y lo que queda de sus legatarios en Cuba, le vendieron a Maduro y a Chávez la receta para permanecer en el poder. Y entre esas recetas está la administración del poder. Manejar el poder en Cuba fue lo mismo que está haciendo manejar el poder en Venezuela, que es básicamente atender ese principio de no preocuparse por gobernar bien, por hacer del país que se gobierna una potencia en ningún área, básicamente, aunque tú te inventas hitos como los cubanos inventaron el hito del deporte y de que ellos eran excelentes deportistas a pesar de que tenían un país pasando hambre, pero en el fondo lo que está allí latente es que tú conserves el poder. Mira, a los cubanos les fue muy bien, más de 50 años manejando el poder indiscriminadamente. Rectificas cuando te va mal, y yo no los veo de acuerdo a su esquema y a su concepción de lo que es el plan de la patria, el plan de Hugo Chávez, el plan de Fidel Castro, pues les va bien. Yo no los veo preocupados, no veo que tengan que rectificar. Tienen sus gobernadores, tienen sus alcaldes, tienen a su presidente, que ahora cierran el círculo, porque lo que yo estoy viendo es que se cierra el círculo, y el círculo es rojo, absolutamente rojo. Es tiempo que los venezolanos sepan quiénes son esas personas que están en los círculos cercanos, en los primeros anillos de Nicolás Maduro. Ese es el chavismo marxista, ese es el chavismo que fue formado en Cuba. Y bueno, ellos avanzan. Yo no los veo preocupados, no los veo angustiados. El mundo los tiene encima, pero para ellos eso es incidental. Como las muertes por falta de medicamentos y las muertes por falta de alimentos. Tenemos en línea a María Teresa Velandri. Ahora, María Teresa, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola. Escuchándolos y viéndolos. ¿Cómo estás, Leomar? Hola, Thaís. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, escuchándolos y viéndolos.
No sé si ustedes me ven a mí, creo que no, creo que en el corte nos vamos a conectar por Skype. Sí. Solamente agregar a lo que señalaba Neomar, que la Constitución es letra muerta, en virtud de que la pena que se le aplicó ayer a Vilca Fernández está expresamente prohibida por el artículo 50, que es la pena de extrañamiento, que ningún juez de la República podrá colocar como sanción adicional a un delito el extrañamiento del territorio. Y debemos recordar que no es la primera vez que se hace. Ocurrió cuando se excarceló a Gabriel San Miguel con destino a España y cuando se excarceló a Pancho Márquez con destino a los Estados Unidos. De manera que es una práctica ilegal, inconstitucional, y que además se aplica a algunos dirigentes y no a todos. De manera que yo quería solamente agregar a lo que usted está hablando de política interna, porque como mi tema es internacional, agregar algunos detalles. Importantísimo, porque ciertamente, primero los llamaban lotes. En las próximas horas saldrá otro lote de presos políticos. No estaba yo alejada de la realidad cuando decía que los trataban como esclavos y como objetos, ¿no? Y Neomar, recuerdo, hace un año y medio, que me invitó a su programa, decía que son piezas de canje. Y literalmente eso es lo que han sido. En el derecho humanitario internacional, María Teresa, ¿cómo ven a los países donde ocurre esto? Nos quedan unos minutos antes de ir al corte. No, bueno, acuérdense que si tomamos como fundamento esencial el trabajo que se hizo en recabar toda la información con relación a las torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, hay que sumar ahora una nueva que es el extrañamiento del territorio del destierro. Entonces, bueno, siguen sumando delitos contemplados en los estatutos internacionales y que no prescriben. María Teresa, ¿hay antecedentes, aunque ya tú lo mencionabas, pero hay algún antecedente cercano en tiempo contemporáneo de un gobierno que toma la decisión de, primero, encarcelar a un opositor político y luego, ni siquiera encarcelarlo, sino que el precio para que éste salga de su calabozo es enviarlo fuera de sus fronteras? ¿Hay algún antecedente que tú recuerdes inmediato? Mira, el extrañamiento y el destierro es típico de las dictaduras. Si nos vamos a nuestra propia historia, le ocurrió a varios dirigentes políticos durante la dictadura de Pérez Jiménez y durante la dictadura de Gómez. Recuerdo, se me va el nombre, Thais, tú que conoces muy bien esto, el dirigente que luego fundó el Partido Amarillo, que él Jovito Villalba. Jovito Villalba, gracias. Fue a una reunión allí en el Palacio de Miraflores y lo montaron en un avión y lo sacaron del país. Es decir, que en nuestra historia, en nuestra propia historia, tenemos ejemplos de eso, pero durante gobiernos no democráticos. Pero, por ejemplo, hablo de también fuera de Venezuela, por ejemplo, ¿se recuerda algo con las dictaduras del Cono Sur, con Pinochet, con la dictadura militar argentina, con Stroessner en Paraguay? ¿Se recuerda? No, la gente se iba, o sea, la gente sencillamente se iba, pero el brazo de ellos llegaba lejos. Recuerden el asesinato de Orlando Letelier en Nueva York, pero la verdad es que es un delito que está, o sea, es una pena que está prohibida en nuestra Constitución y que se ha prohibido prácticamente en todas las constituciones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, porque sacar a una persona del territorio de manera forzada es ilegal. La migración forzada está considerada un delito. O sea, cuando tú forzas al ciudadano a que se vaya, y cuando lo haces de manera directa con funcionarios de la policía, etcétera, pues es más grave aún. Así es. Bueno, María Teresa, vamos a hacer el corte comercial. Es la profesora María Teresa Velandia, también hoy en ese mix de Venezuela y el mundo y semana al cierre, hoy en Buen Provecho. Thais, vamos a hacer la pausa. Y antes de ir a la pausa, quiero comentarles a María Teresa y a ti y a nuestra audiencia, por supuesto, que a mi papá lo confinaron en San Juan de los Morros un año, después de haber estado 5 años preso en la cárcel de Ciudad Bolívar, y luego al año lo montaron en un autobús y lo pusieron en la frontera con Colombia. Y le dijeron, y se va de aquí. Imagínate. Así es. Esos son los antecedentes. Vamos a ir a la pausa. Un ejemplo todavía más cercano que es el del papá de Thais. Sí, y esos son los antecedentes inmediatos de unos tremendos gobiernos, ¿no? Vamos a ir a la pausa y venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho
con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en este buen provecho, que es un menú de lujo para quienes están almorzando en este momento en sus oficinas, en sus casas, preparando el almuerzo, quienes están limpiando, porque sé de algunas que se tercean su radiecito y se ponen a barrer y a pasar aspirador y con sus audífonos escuchan el programa. Un saludo inmenso para ustedes, Muy bien. quienes van en sus vehículos, quienes nos ven a través de la plataforma digital rcr.tv, el canal de YouTube, que hay un chat donde nos saludan todos. Neomar, hola Thaís, hola Neomar, saludos y buen provecho. Ellos se llaman buen provechanos. Imagínate. Pero fantástico. Y además nuestro amigo Guillo allá en Chuao, en el estado de Aragua, que siempre nos pone unas fotos maravillosas de la playa, del pescado. Así que, bueno. Mira, pero Guillo también está en el chat del canal de YouTube, lo estoy viendo ahorita. Qué bueno, qué bueno. Así. Mira, vamos a utilizar nuestro menú y el plato fuerte internacional de esta semana fue la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Por ahí anda un meme fantástico, de verdad que voy a ponerlo en mi cuenta de Twitter. Ya sé cuál vas a decir. Sí, donde salía Hillary Clinton durante el último debate con Donald Trump diciendo que para manejar la relación se necesitaba pues conocimientos diplomáticos, etcétera, y luego ella estaba sentada como todos los demás viendo la televisión, el encuentro. Fue un encuentro histórico, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos en ejercicio se reúne con el dictador, el sucesor de los dictadores de Corea del Norte, con Kim Jong-un. Yo hice una primera aproximación cuando vi la foto y luego los detalles uno los va teniendo a lo largo de los días. Primero, Kim Jong-un utilizó unos zapatos de tacón. Le pusieron unos zapatos de plataforma. Porque es muy porque chiquito. Él es muy bajito. Sí, y Donald Trump mide 1,90. Claro. Entonces, Kim Jong-un mide 1,70. Entonces, no había forma de equiparar la estatura de Trump con la de Kim, entonces le pusieron unos zapatos de tacón. Eso es un primer detalle. Un segundo detalle es que cuando tú ves la gestualidad, el lenguaje no verbal de la reunión, Donald Trump estaba en control de la situación. Él estaba como en su elemento. Él era el que le decía para dónde caminar, pase por aquí, pase por allá. Interesante, Kim Jong-un habla inglés porque él estudió en Suiza. Él estudió en uno de los colegios privados más importantes de Suiza y habla perfectamente inglés y francés. Sin embargo, no se privó de la traductora porque eso le da la posibilidad, aunque una persona hable otro idioma, de pensar las respuestas. Eso yo creo que fue muy importante. Sabía lo que le estaba diciendo Trump, pero prefirió hacer uso de la traductora.
Luego le estrecha la mano, pero él no se veía cómodo. Es decir, él tenía cara de que como él no estaba en control de la situación, como está en su país, donde con una mirada pues es capaz de fulminar a la gente, como el nuevo bebé de Los Increíbles, que con la mirada te fulmina. Y los perros salen corriendo, aullando. Exacto. Entonces, él no estaba en control y se le notaba que él no sabía para dónde mirar. Eso de tener periodistas extranjeros, internacionales, haciéndole preguntas, un líder dictador como es él, que no está acostumbrado, sino que tiene una prensa controlada, una prensa que solamente dice lo que el amado líder quiere que se diga. Y a mí me impresionó ver en vivo también la televisión pública de Corea, hay un solo canal de televisión, y la forma como lo expresaron, porque ellos nunca pasan las visitas de Kim Jong-un al exterior, sino solamente lo reseñan cuando él regresa, que está sano y salvo. Entonces lo transmitieron en vivo, lo cual es una novedad para toda la gente dentro de Corea del Norte. Más allá de lo anecdótico, ¿sí? Sí, María Teresa, no, que yo te iba a preguntar sobre el acuerdo que terminan firmando, porque varios medios de los Estados Unidos, yo no sé si, como lo llamaría Donald Trump, en el ánimo de los fake news o lo que sea, de esta tirria que le tienen algunos hasta de gratis, creo yo, Donald Trump se le criticaba porque el acuerdo dicen que es muy abstracto, que es muy genérico, porque se habla de tender hacia la desnuclearización de la península de Corea, pero que no se dice cómo se va a instrumentalizar eso, cómo se va a forzar, porque la gente que de alguna manera le tiene la muela hincada, Donald Trump dice que lo que quieren ver es efectividad. Entonces dicen que es muy abstracto. ¿Qué piensas tú del acuerdo final que se suscribe? Mira, el acuerdo final hay una declaración conjunta del gobierno de los Estados Unidos y de Corea del Norte, y yo quiero hacer mención de cómo está redactado, y me voy a permitir solamente leer la forma como se encabeza el comunicado, y dice lo siguiente: declaración conjunta del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Y luego dice lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y el líder de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, acuérdense que todas las dictaduras le ponen popular para que suene bien, sostuvieron una primera e histórica cumbre en Singapur el 12 de junio. Pero ¿qué dice allí en el aspecto que tú me estás preguntando? Allí se acuerdan varios elementos. El primero, a establecer nuevas relaciones. No existían. Desde la guerra no hay relaciones entre los dos países. En segundo lugar, aunar esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península de Corea. Hay que hacerlo. Después del 58 no hay. Y luego reafirman una declaración del 27 de abril en la cual se comprometen a lograr la completa desnuclearización de la península de Corea, y por último a recuperar los restos de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate, incluida la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados. No olvidemos que en la península hubo guerra y todavía hay cadáveres sin repatriar, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, y combatientes norteamericanos. De manera que esto no es fácil, y luego le delegan el cómo al secretario de Estado, Mike Pompeo, y a un funcionario que será designado por Corea del Norte. Esto es un primer avance y estamos hablando de la semana donde ocurrió este evento. Yo creo que hay que darle tiempo, esto no es fácil. Ahí no olvidemos que está de por medio Rusia y está de por medio China, que se hizo a un lado para poder permitir que esta reunión se diera, porque todos sabemos que la frontera terrestre entre China y Corea es la que le ha suministrado a Corea del Norte todo lo que Corea del Norte ha necesitado para desarrollar el programa nuclear. De manera que aquí apenas estamos viendo la punta del iceberg y el comienzo de algo que ojalá, si se logra confiar en la palabra de Kim Jong-un, yo no confío, y esa es la crítica que le hacen todos los medios norteamericanos a Trump, que es que confía en una persona que no tiene palabra. Pero bueno, a la paz siempre hay que darle una oportunidad, y yo creo que es un primer paso en el sentido correcto.
Bueno, María Teresa, vamos a hacer la pausa comercial y pasamos con otro interesante tema, ¿no, Thaís? No tenemos pausa. No tenemos pausa. Nos quedan 10 minutos. Es que, yo tú sabes estoy- que el horario de Neomar es distinto. Yo estoy confundido con los tiempos. Yo vengo aquí, entonces empiezo a hacer malabares con los tiempos. Bueno, Los tiempos de Neomar y así nos va esta tarde, todas las tardes a las 4 es distinto. pero es que los tiempos de Dios son perfectos para Teresa. Que mira. No toquemos ese tema. De verdad que yo creo que no es momento de tomar esa frase que es muy cierta. Ujú. No deberíamos usarla en este momento. Ajá. Yo les había comentado que quería tocar un tema también que a mi juicio es súper importante y es Nicaragua. Ujú. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es gravísimo. Es la violación masiva y sistemática de derechos humanos. Es el uso de fuerzas paramilitares para asesinar a la gente. El número de muertos en Nicaragua, sumados en mes y medio de protestas, ya es superior al número de muertos que tuvimos en Venezuela entre las protestas del 2014 y las protestas del 2017. Ayer asesinaron un monaguillo en misa. Es decir, la violencia de los grupos paramilitares han amenazado a los sacerdotes con pistolas y fusiles en misa. Están desapareciendo gente, la desaparecen y luego aparecen los cadáveres. Ya ahí se conformó una comisión de expertos independientes en la Organización de Estados Americanos. Ortega dice que va a ir un diálogo, pero la Iglesia Católica nicaragüense, que tiene un poder enorme dentro de ese país, ha sido muy clara, muy clara. Es decir, nosotros nos vamos a sentar, pero cuando haya mecanismos claros de cómo vamos a salir de esto. Y se paran de la mesa. Y ayer hubo un paro nacional súper importante que se cumplió en casi un 100% dentro de Nicaragua, y una de las ciudades más golpeadas de Nicaragua, que es Masaya, donde tengo una gran amiga que es directora de una ONG. Ellos prácticamente aislados desde hace 4 semanas desde que comenzaron las protestas, y el paro en Masaya se cumplió en un 100% porque es el departamento que ha sufrido las peores bajas y la peor violencia estatal por parte del gobierno de Daniel Ortega. Y hoy hay un artículo que lo voy a poner en mi cuenta de Twitter que se llama, tiene el nombre de una cárcel que fue donde Somoza colocó a todos sus enemigos políticos, y es la cárcel donde ahora están llevando a los estudiantes y líderes políticos presos del sandinismo. ¿Cómo se llama esa cárcel? De manera que, ¿Cómo se llama? ya te voy a decir, es que se me fue el nombre, yo les voy a poner el artículo. Tiene un nombre como el Chipote, es un nombre parecido, y hay un artículo en la prensa de Nicaragua de hoy que se llama de la cárcel donde llevaron a los enemigos del somocismo, están encarcelando a los nietos del sandinismo. O sea, es muy bueno porque, digamos, pone en perspectiva lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo creo que tenemos que ofrecerle toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todas nuestras oraciones al pueblo de Nicaragua, que en este momento está luchando por la libertad y que está sufriendo las consecuencias de la violencia de quienes no saben gobernar con democracia, libertades y separación de poderes, sino Daniel Ortega está haciendo todo aquello para lo cual combatió en los años 70. Es exactamente lo mismo y peor. Saben que en Ramo Verde también estuvieron los presos civiles de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Así es. Allí mismo, también Ramo Verde. en Ramo Verde. Y si estuviese el castillo, el de Gómez, en pie, también los meterían allí. En la rotunda En también. O la rotunda. rotunda. Sí, sí. Mira, O Guasina. María Teresa, yo veía con mucha alarma, yéndome nuevamente al tema que tú estabas tocando ahorita en el plano internacional, el tema de Nicaragua. Yo veía, creo que en la Deutsche Welle, en días recientes, un documental, o estaban haciendo una suerte de reportaje, de Masaya específicamente. Y en Masaya he visto que prácticamente hay un pueblo en armas, pero en armas muy rudimentarias, ¿no? Yo lo que vi es que, de alguna manera, las vías de acceso a Masaya incluso han sido bloqueadas por gente que está manifestando contra el gobierno de Daniel Ortega, y esta gente se ha hecho de una especie de armamento casero, donde agarran tubos y entonces arman morteros y todo este tipo de cosas. Y cuando uno ve esas imágenes, gente que está encapuchada, y que cuando el periodista le preguntaba, ¿pero por qué no dan la cara? Bueno, y es muy obvio, ¿no? Pero lo que pasa es que estos periodistas europeos no entienden este tipo de cosas porque tienen años que no pasan por un gobierno de estos, Eso ¿no? es como los que preguntan, María Teresa, ¿y por qué ustedes tienen miedo en Venezuela? Bueno, y la joven, porque era una mujer, además, mujeres metidas en esto, le decía muy valientemente al periodista, le decía, mire, es que si yo llego a dar la cara, que yo
van a venir, creo que le llaman ellos los antimotines, y me van a matar porque están matando a la gente. Y entonces esta cosa, esta incertidumbre de más allá lo lleva a uno a preguntarse, María Teresa, esto va a escalar porque es como que el paso natural, esto va a escalar a una guerra civil. Esto está en el preludio de una guerra civil. Sí, alguien me preguntaba, Neomar, en estos días aquí, que cuáles eran las similitudes y las diferencias entre la protesta venezolana del 2014 y el 2017. Y los motivos, María Teresa. Y los motivos. La gente me preguntaba, yo le decía, mira, los motivos son prácticamente los mismos. Un gobierno donde no hay separación de poderes, donde hay concentración de poderes, la esposa de Ortega es la vicepresidente, etcétera, ¿no? Luego la falta de libertades, etcétera. La violencia. Pero entre las diferencias que yo podía identificar es Nicaragua tiene una historia muy violenta. Ellos estuvieron durante una guerra civil matándose entre nicaragüenses. Con lo cual la violencia es un elemento que como sociedad ellos han sufrido y que trataron de que eso no volviera a ocurrir y se cuidaron mucho. Incluso cuando ya Ortega se hizo con el poder luego de la revolución, ellos trataron de sanar esas heridas, pero cuando te das cuenta la virulencia con la que actúan los grupos paramilitares y cómo han entrado a las iglesias a amenazar a los sacerdotes, tú dices, ya va, aquí hay un tema de violencia. Yo recuerdo cuando mataron al periodista entrando a filmar algo, esto fue a principios de la protesta, el 21, el 22 de abril, cómo lo mataron, como nos mataron a nuestros estudiantes, a nuestros líderes delante de todo el mundo, pero es que la violencia ha ido escalando y no es el ejército, de hecho ya han renunciado como unos 400 o 500 policías que se negaron a reprimir en Nicaragua. Pero ellos tienen una historia violenta derivada de la guerra civil, donde hubo ciudadanos que tomaron las armas unos contra otros. Daniel Ortega ejecutó una matanza luego de que fue presidente, luego de la revolución en Misquito, que era una población indígena muy alejada del centro de Nicaragua, pero donde se concentraron los contras que estaban precisamente luchando contra la revolución, y ahí masacraron una enorme cantidad de personas. Es un caso que estaba en la Comisión Interamericana y en la Corte de Derechos Humanos, de manera que sí hay un elemento diferenciador, y es que la gente está dispuesta a tomar las armas, y eso puede conducir a Nicaragua a una nueva guerra civil. Así es, yo suscribo eso, porque es lo que, sin ser experto en Nicaragua, María Teresa, es lo que veo. Yo no sé si hay una similitud en el parque de armas en cuanto a que son, digamos, es equiparable, ¿no? Porque no lo creo, porque un ejército nunca puede compararse con población civil que se arme. Bueno, es muy difícil, al menos en primera instancia, que eso sea así, pero al menos la disposición a escalar el conflicto yo la veo. Que tengo que decirlo, porque aquí decimos todo. El año pasado yo tenía esa sospecha sobre Venezuela. Yo decía, puede que en Venezuela esto escale en la protesta y al salirse de un cauce institucional, aquí, y yo no estoy diciendo si eso es bueno o es malo, yo no quiero matanzas, por supuesto, en mi país, pero yo decía el año pasado, me preguntaba, yo decía, bueno, puede ser que esto escale, y el punto próximo a que esto escale es definitivamente que la gente comience en medio de esa indignación, a tomar sus armas y entonces hacerle frente a los cuerpos de seguridad del Estado. Fíjate que no pasó. Porque nosotros tenemos una historia diferente. Hay otra historia, la última hay guerra otra cultura entre política. venezolanos fue la guerra federal. Así es. Y porque nosotros no tenemos armas también. Así es. Sí, entonces una guerra civil, y eso, para que se dé una guerra civil se necesitan dos grupos ideológicamente enfrentados, y ambos grupos deben de estar armados. Así es. O sea, nosotros no tenemos esa vocación. La última guerra entre nosotros fue en la guerra federal, de manera que no. Por eso que yo encuentro una diferencia. Y claro, y además que quede ya, o sea, quedó al descubierto que nosotros no somos los violentos. A nosotros nos mataron por ejercer nuestro derecho. A nosotros nos persiguieron por ejercer cívicamente nuestros derechos. Quedó demostrado que nosotros no somos los que estamos armados, ni lo pretendemos. Entonces, yo quiero irme a la pausa con un mensaje, una reflexión de una persona que está en el chat de Buen Provecho, se llama Johnny Olivares, y dice algo muy cierto. Creo que el señor Johnny ha entendido lo que está pasando a esta hora que estamos en este programa. Y la cosa es que no mejoran las cosas, sino todo lo contrario. Y no veo luz en el fondo del túnel. Hoy murió un señor por caer de una de las llamadas perreras. ¿Quién responde por esto? ¿Usted ha visto, señor Johnny, lo que es real? Este círculo se cerró. Ellos ya tienen su tinglado montado, les importa muy poco, pero muy poco, porque para ellos esto es un daño colateral,
esto es un circunstancial, las muertes de los venezolanos, no les importa la cifra, y mucho menos les importa que cada cifra sea una vida de un venezolano que se ha perdido. De manera que sí, la luz al final del túnel, como dijo Neomar en estos días, solo un milagro. Ya volvemos con más de Buen Provecho en este menú especial con la profesora María Teresa Velandre y Neomar Hernández. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho. Hoy está Neomar Hernández, el caballero. ¿Y cómo le mandan mensajes a Neomar? Bueno, a mí también, pero a Neomar, cónchale, se activan, Oye, lo quieren, Neomar. Tienes aquí a tu fan, todos Bueno, activos. gracias. Y por supuesto, María Teresa. Esta combinación es espectacular. Y bueno, yo me siento muy honrada por tenerlos hoy conmigo. Cómo aprende uno. Y de eso se trata, ¿no? No, De ¿cómo reunirse. aprendo yo de ustedes dos? No. ¿Cómo aprendo yo de ustedes dos? Mira, María Teresa, no podemos pasar el tema internacional sin abordar nuestro más inmediato. Ya va que me están regañando. ¿Qué pasó? Yo dije que también hay mensajes para María Teresa. Ah, te sí, regaña- lo dije. Estoy peleando aquí con mi jefe allá, mira. te regaña producción, te regañan los operadores. No, y el jefe, míralo allá agachado. Ok, sí. Yo dije que también están saludando a María Teresa. Y lo que me faltó fue decir por su dulce y deliciosa voz. No, María Teresa tiene una fanaticada vasta. ¿Viste? No. ¿Viste? Mira, María Teresa, te decía que no puedo perder la oportunidad que estás acá para preguntarte sobre lo que va a ocurrir el domingo en Colombia. Yo era de los que, sí, yo no soy especialista en temas internacionales, hay que decirlo. Mucho menos soy especialista en la política colombiana, pero por lo que yo conozco panorámicamente de ese tema, yo decía desde el principio, con toda esta preocupación que tenía la gente y que todavía tiene sobre el caso Petro, las similitudes con Chávez, que las hay, yo decía, la élite política colombiana, incluso las élites en términos globales, en términos generales, mejor dicho, colombiana, no van a permitir que Petro llegue. Y entonces la gente me decía, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, yo estaba hasta dispuesto a afirmar en mi ignorancia que si Petro llegaba a ganar la elección por esas carambolas de la vida, a Petro no lo dejaban llegar, María Teresa, y que cada quien interprete como lo quiere interpretar. Se lo llevaban por el camino, le robaban la elección, lo que fuese, porque la política colombiana tiene sus particularidades. Y son unas particularidades de unas, creo yo, élites que vienen gobernando el país y más allá de ser liberales y conservadores, son familias que vienen gobernando el país desde hace mucho tiempo y que eso yo creo que ya habla de una cultura política cristalizada que, bueno, parece difícil que se vaya a romper o que se fuese a romper por Petro. ¿Cómo ves tú este domingo? Mira, ellos le ponen un ingrediente dulce a su
propia política que se llama la mermelada. Sí. Ellos no hablan de corrupción, Sí, sino sí. que hablan de mermelada. Mira, yo hice un análisis bastante objetivo de la política colombiana y de lo que yo pensaba que podía pasar este domingo, y lo hice justamente después de la primera vuelta para, digamos, tener la tranquilidad de no haber visto encuestas ni nada, sino justamente con los resultados que dio la Registraduría Nacional, es decir, con la data oficial del órgano electoral. Y eso me llevó a afirmar, más los apoyos dentro del Congreso, que que Duque iba a comenzar a recibir apoyos muy importantes al final de la semana de la elección. Y vemos entonces el apoyo de Juan Carlos Pinzón, exministro de la Defensa de Santos, vemos el apoyo de Clara Rojas, ex secuestrada de la FARC, candidata a la vicepresidencia con Ingrid Betancourt, vemos apoyos del Partido Conservador, del Partido Liberal, es decir, lo que tú acabas de mencionar, las élites políticas también le están dando un apoyo muy importante a Iván Duque, que ha logrado sortear esa, digamos, esa propaganda que se le ha hecho de que si él gana no va a gobernar él, sino va a gobernar Uribe. Y eso decían de Santos, y todos sabemos lo que pasó. Santos terminó siendo el delfín de Uribe, gana la elección para la cual se preparó toda su vida, y luego se desmarca de Álvaro Uribe. Iván Duque es un hombre diferente, pero también tiene la impronta de Álvaro Uribe. Bueno, es su mentor político y eso tampoco hay que tenerle miedo. Pero luego creo que los apoyos que ha ido recibiendo Petro, lejos de sumarle, le han restado. Por ejemplo, cuando la FARC y el ELN dicen, este es nuestro candidato, lo que era un secreto a voces, que Petro era el candidato de la guerrilla, y la gente decía, no, eso no es verdad, él fue guerrillero, pero ya no es. Señores, la FARC dijo, este es nuestro candidato, y el ELN dijo, este es nuestro candidato. Y le suma un apoyo de una persona que tiene grandes rechazos dentro de Colombia, que es Ingrid Betancourt. ¿Qué le pasó a Ingrid Betancourt? ¿Qué le pasó? Mira, Ingrid Betancourt fue candidata a la presidencia de Colombia, su candidata a la vicepresidencia en fórmula era Clara Rojas. Ellas estuvieron 6 años y medio secuestrados, Clara Rojas tuvo 5 años y medio, y el empeño del gobierno de Álvaro Uribe en buscar un rescate que se llevó a cabo en una operación que es digna de una película, la liberan del cautiverio en el que la metió la FARC, donde la tenían encadenada a ella junto a 14 personas más, y la libera Santos, ministro de la Defensa, y resulta que ahora le da su apoyo al candidato de la FARC. Entonces tú dices, bueno, pero ella tiene un antecedente. Ella, una vez que la liberaron, se fue a vivir a Francia, ella tiene nacionalidad francesa, como sabemos. Bueno, era prácticamente entendible, una persona que estuvo 7 años en la selva, pues tenía que irse del país a reflexionar y a reordenar su vida. Se divorció, tiene un tema pendiente con el divorcio, no atiende las demandas que le han hecho los abogados de su ex esposo para liquidar la sociedad conyugal. O sea, hay todo un tema ahí en Colombia, pero ella demanda al Estado colombiano. Ella demanda y le pide una indemnización de $6 millones al gobierno de Colombia, porque en su demanda ella dice que no le brindaron protección y que por eso la secuestraron. Y ahí se armó realmente un escándalo, porque las fuerzas militares colombianas demostraron con documentos que ellos le habían advertido a ella en muchas ocasiones que no podía viajar a esa zona porque todavía estaba en manos de la guerrilla. Eso te lo iba a decir. Cuando ella pasa por el último punto de control del ejército, la hacen firmar el libro donde dice que de ahí en adelante ella era responsable. Entonces, cuando ella demanda a las fuerzas militares, que pasaron 6 años y medio tratando de liberarla, se generó un mal sabor dentro de Colombia. Se generó un sentimiento de, caramba, o sea, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para ponerte en libertad y esta es la forma en que tú consideras que nosotros debemos actuar. Entonces, ella se alejó, después de eso se alejó, se fue. Clara Rojas entró a la política, es senadora, es decir, digamos, son 2 carreras diferentes, y ahora regresa en abril. Ella estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, yo la vi, estaba en Bogotá en esa fecha, al bautizo de uno de sus libros, y ahora regresa a darle apoyo a Petro, de manera que eso es inconcebible. En resumen, yo creo que yo creo que Iván Duque va a ganar la elección. Creo que Petro se le ha acercado bastante,
pero que Duque va a ganar la elección porque tiene los apoyos legislativos, o sea, la mayoría de los congresistas que fueron elegidos el 11 de marzo y los partidos más importantes le están dando su apoyo y eso mueve la maquinaria. Eso de que Humberto de la Calle vaya a votar en blanco es irrelevante. Ese señor sacó 350,000 votos. Sí. Y que Vargas Llera no diga cómo va a votar o que va a votar en blanco, en este momento es irrelevante porque ellos dos demostraron que no tenían apoyo popular en la primera vuelta. Los apoyos importantes allí vienen del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido Conservador y de Cambio Radical. Yo creo que allí está el meollo del asunto y creo que vamos a ver una elección cerrada, no creo que vaya a haber una diferencia muy grande, pero gana Iván Duque la elección, para mí. Sí, hasta el último voto mantenemos mantenemos la respiración. Allá sí cuenta. Allá sí cuenta, pero no, y lo interesante es que vamos a saber, las urnas cierran a las 4 y a las 6 de la tarde ya sabemos quién es el próximo presidente de Colombia por los próximos 4 años. Bueno, Colombia pendiente, hermanos colombianos, mírense en este espejo. Aquí no están pasando el tráiler, como dijeron por estos días, aquí están pasando la película. En función continuada. En función continuada, eso no es como una farmacia. 20 años. Sí, 20 completamente, años. 20 años. Y eso, ¿sabes qué me preocupa? Neomar y María en Cuba Teresa. tienen 60. Es que nosotros no somos Venezuela, eso no tiene nada que ver. Vamos a una pausa, ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Si ustedes supieran este debate que tenemos aquí en la pausa, Neomar y yo, no fuimos a los notables, sí. No sabes, María Teresa. Somos notables, María Teresa. Hay alguien de la audiencia que nos dice: yo daría cualquier cosa por saber y por escucharlos por un huequito que hablan durante la pausa. Bueno, sí, es otro tema de debate. Bueno, nos dice Margarita de SA en la cuenta de Twitter: qué viernes tan bueno, escuchándolos. Thaís Peñalver, Neo Adolfo, Neomar y la señora María Teresa. Saludos, Dios los bendiga. Amén. 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 Mire que lo necesitamos. Y bueno, no hemos hablado de un evento internacional que capta la atención realmente del planeta, que es el Mundial de Fútbol. Ajá. Yo siempre le digo a mis estudiantes que los deportes que se ejecutan durante los Juegos Olímpicos tienen alcance mundial, porque si un país no tiene competidores o atletas en una de las disciplinas, obviamente la gente no se interesa. Pero el Mundial de Fútbol es el único evento global. No hay ningún ser humano en el planeta que no sepa que hay un Mundial de Fútbol en este momento. Primero porque la FIFA tiene más suscriptores que la ONU, tiene más miembros que la ONU.
Eso es verdad. Y en segundo lugar, porque es casi imposible que no haya seguidores del fútbol en los más recónditos rincones de nuestro planeta. Pero que si un evento es global y que muestra la globalización en su máxima expresión, es el Mundial de Fútbol. Voy a decir cuáles son mis equipos y lo voy a decir en el orden ¿Tú en que tienes tu tengo las quinela montada preferencias. entonces? Ah, está bien. Sí, porque lamentablemente hasta que la Vinotinto vaya al Mundial, pues uno tiene otros equipos, ¿no? Ajá. En primer lugar, mi equipo es Alemania, desde México 70, con Franz Beckenbauer. Imagínate. Ese es mi equipo. Así que bueno, se me cayó la cédula y todo lo demás, y la carta de nacimiento y todo lo demás. En segundo lugar, España, porque mi madre es española, y bueno, hay que ir a España. Y recuerdo que en el Mundial del 2010 hicimos paella sin pulpo, porque el pulpo Paul era el que decía cuál era el resultado, y ese fue el año que España ganó el Mundial. Sí. Y en tercer lugar, de las selecciones de nuestro continente, voy a Colombia. Está muy bien, tiene buen equipo, aunque dicen los especialistas, yo no soy tan futbolero, pero obviamente veo el Mundial, que Colombia tiene un equipo mermado con respecto a ese gran equipo que fue hace 4 años, pero vamos a ver en qué termina Colombia. Pero me gusta mucho más Colombia que el resto. Ah, no, claro. Mira, María Teresa. Nos queda un minuto. Sí, Ustedes ya, que los veo no, allí. ya nos vamos. Ayer los veo como si estuvieran solos. Tú sabes que hablando de política y de fútbol y del Mundial, yo veía ayer en la inauguración, que la logré ver, y veía a Putin con, yo creo que era uno de los príncipes de Arabia, porque jugaba Arabia Saudí con Rusia. Rusia lo goleó, y entonces Putin, con ese tono inexpresivo, casi que le decía, bueno, ¿qué te puedo? Parecía un argentino, casi, ¿qué te puedo decir? Es que son muy buenos. O sea, yo veo a Putin ahora, yo no sé si el Mundial le insufla nuevos aires a Putin en términos, ¿esto tiene alguna incidencia en la política mundial? O sea, Putin se lava la cara o algo. No se la lava. Ese señor es el responsable del dopaje de los atletas que fueron descalificados en las Olimpiadas. No se nos olvide. Ajá. Es un gobierno totalitario. Suena la música de Buen Provecho. Nos vamos. Indica que nos fuimos. Bueno, conmigo no, ahí está el jefe al frente viéndonos. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y además señala con el dedo jurídico hacia el cielo. Sí. Bueno, esperemos que el cielo se acuerde un día de nosotros. Gracias, María Teresa, gracias, Neomar. Un abrazo para todos. Gracias, amigos. En la medida de lo posible, pues traten de descansar este fin de semana, que tengan muy buenas tardes y sobre todo muy buen provecho. Gracias, Neomar. Gracias, Thaís. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.